Amables televidentes, la hora con Gregory inicia en este momento. Gracias por estar con nosotros. José Miguel Soto Jiménez. Con él, ustedes saben que podemos hablar de temas de diversa índole. Extrañamente y no muy habitual, empezaremos por la parte política en esta ocasión. Buenas noches. Bueno, un gran placer, Gregory, de estar en este espacio. Bueno, eso me acuerda el famoso cuento campesino de aquel de Maco, tírame al agua, ¿verdad? Bueno, y en esa agua tiene que ver con el afecto, fundamentalmente. Una vieja amistad que se remonta a lo que yo no quiero mencionar, ni tú tampoco, ¿verdad? Pero muy vieja amistad. Cierto. Y sobre todo, la parte más importante de todas, que tú tienes la mala costumbre en este espacio, mala costumbre para la mayoría, ¿verdad? Para la mayoría de lo que te creen ligado al ambiente político, que no lo es, de que aquí se articulan ideas. Se informa, pero se articulan ideas. No de forma ayatólica, porque hay una forma de articular ideas de forma ayatólica, usando el viejo autoritarismo clásico dominicano, sino esa difícil tarea por donde comienza el pensar, que es articulando ideas. Sabiendo muy bien que yo siempre he discutido contigo que no hay malas preguntas, sino buenas respuestas. Muy cierto. Acuerdo con usted su expresión, y precisamente me llama la atención un hecho que parece simple, porque donde un candidato presidencial asiste, normalmente van muchas personas. Sí. Ahora bien, no es solamente que asista una gran cantidad de correligionarios y simpatizantes, sí, sino la coyuntura del momento. Y en ese sentido, yo quiero que usted me dé una lectura de la presencia del doctor Leonel Fernández este largo fin de semana en la parte sur del país, pero sobre todo, en lo que se refiere a su presencia en el sur profundo. Sí, bueno, fíjate, lo primero que yo te agradezco es que tú me pongas ese tema de entrada, porque yo no iba a entrar a otro tema de todas maneras. Bueno. Iba a usar la fórmula esa a propósito de, no sin antes, yo te iba a hablar de eso, o sea, realmente, porque yo tengo la impronta de esa visita. Y la impronta, tú tienes que colocarla también en el margen de mis experiencias. No de mis experiencias políticas, claro está, pero recuerda que la vida militar te lleva a ti a muchas situaciones y a muchas partes del país, ¿verdad? Como me dijo a mí un amigo mutuo, que estamos discutiendo de forma doctrinal lo que dicen los sociólogos y los politólogos cuando se refieren a las Fuerzas Armadas como aparato de sanción. Y eso nos lleva a hacer que los militares son, dije yo en una ocasión, que eran profesionales de la violencia legalmente aceptada. Y él me hizo una observación que yo voy a repetir, y ese es Roberto Santana, el licenciado Roberto Santana. Bien. Después de un discurso que yo hablé de forma muy intelectiva y de forma muy doctrinal, él me dijo que se paró. Después del discurso me dijo que él no estaba de acuerdo, que los militares no eran, y viniendo de él, no eran profesionales de la violencia, sino que eran profesionales de la nación. Entonces, en ese contexto, debo decirte... Qué alto concepto. Sí, claro. Debo decirte que yo tengo esas experiencias en la vida militar. Y eso me lleva a ver lo que pasó allá en el suroeste de la República. En un recorrido que yo quiero categorizar como espectacular y además apoteósico y además plebiscitario también. Entonces déjame decirte que estuvimos... ¿Porque fue mucha gente? No fue mucha gente, no solamente fue un mar de gente, sino que expresaron ellos, y tú sabes que muchas veces, ¿verdad?, no son los dirigentes ni los caudillos, con esto no quiero decir que Leonel son caudillos, ni los caudillos, ni los presidentes, lo que trazan la política real la traza la gente, con sus expresiones. Lo mismo pasa con los eslogans, los famosos eslogans de campaña. El gran autor de los eslogans, además de brillantes publicistas que trabajan en eso,
Es la gente que impone los eslogans. Y fíjate, yo quiero mencionar el entusiasmo. Después de decirte espectacular, multitudinario, pero sobre todo plebiscitario. Entonces se comenzó ello en la provincia de Elías Piña, de Comendador, ¿verdad? Se comenzó por ahí, que yo conozco muy bien por mi vida militar, ¿verdad? Entonces yo sé que esa es una comunidad muy particular, marcada por su condición fronteriza, me lleva a los anales de la historia. Estamos hablando del lugar donde gente como Antonio Duvergé, como Elías Piña, como el coronel Elías Piña, como Ángel Félix, comenzaron a hacer la patria por ahí con su valor y con su sacrificio. Entonces yo estoy hablando de eso, de esa comunidad también muy retraída por mucho tiempo en cuanto al desarrollo nacional y a las facilidades. Y entonces yo no vi nunca en los diferentes gobiernos que como militar yo he participado, yo no he visto nunca lo que pasó ahí. ¿Qué pasó? La convocatoria. Pero no solamente la convocatoria, que es la más importante de las masas desposeídas, de la gente de a pie, como dicen algunos, de los humildes. No. Ahí estaban todos los sectores representados, de forma, vuelvo y te repito, multitudinaria, haciendo un acto de fe y de esperanza en torno a la candidatura de Leonel Fernández, y también aprovechar eso para que sirva de laboratorio. No solamente es el evento político en sí, del gran recorrido, del primero de los grandes recorridos de eso. Recuérdate lo que decía, y quiero compararlo con ello, y me estoy refiriendo a todo el recorrido. Lo que decía Renan, ¿tú te acuerdas lo que se dice Renan? Él decía que la nación era un plebiscito cotidiano. Bueno, pero ese plebiscito, ya con respecto al torneo electoral, está pasando con la figura del presidente Leonel Fernández, le guste o no le guste a la gente, a aquellos que no le gusta. Después del sur, yo tengo la impresión de que le gusta a todo el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque quiero hacer hincapié en el entusiasmo y en el laboratorio, como observador, como participante y observador en cuanto al reconocimiento de la realidad nacional. Tú sabes, digno de reseñar, el primero es el entusiasmo. No si lo implemente, porque todos sabemos eso. Y tú tienes la misma experiencia que yo desde tu ámbito, de cómo se preparan esas cosas, de cómo se hacen estas cosas, más allá de cualquier posibilidad clientelar, que no es el caso, el entusiasmo de la gente. El entusiasmo. Y junto al entusiasmo, yo estoy hablando del recorrido, no solamente de la gente que fue y que nubló, en ese sentido, para usar una imagen asociativa, las calles y las veredas y los caminos del sur, sino también la gente que estaba en su casa, que se asomaba para ver al líder y a veces para ver simplemente el paso y decir lo que estaba pasando, lo que está pasando, las crujías que está pasando y sobre todo su vocación de fe y de esperanza, y en cuanto a los eslogans, de forma irada. Esa gente que no está en el tumulto ni que es conducida. Pero eslogans practicados. Practicado. O espontáneos. ¿Tú sabes cuál es los? No, practicado. No, ¿cómo va a ser practicado? Eso es lo que te estoy diciendo. Cuando yo hablo de entusiasmo, hablo de espontaneidad. Y tú sabes cuál es el lema. Más socorrida, con mala palabra incluida. Es para afuera que van. Y a seguida de para afuera que van. ¿Por qué? Sin filosofía y sin politiquería. ¿Tú sabes por qué? Que es un lugar común en todo el sur. Y yo creo que en el país. De que están pasando hambre. Y están pasando hambre simplemente por los altos costos de la vida, por la dificultad terrible, que es otra de las enseñanzas que yo aprendí en ese recorrido, de que la cosa más difícil en este momento es producir cualquier cosa, porque no tienen el debido apoyo, no tienen la debida garantía, sino todo lo contrario, hay una especie de dejadez, de indolencia hacia ese sector productivo tan grande, porque hay que decir que fundamentalmente estamos hablando de comunidades que son fundamentalmente agrícolas, pero que también no tienen los famosos servicios básicos. Hay que conocer
cuál es el estado de la educación, por ejemplo, de la educación con respecto aquí, ¿a qué? ¿Verdad? De que no hay facilidades para la educación. Entonces la educación, que es un cambio de conducta según los tratadistas, necesitan de condiciones de empeño favorables, que en este momento no existen. ¿Y no existen por qué? Vuelvo y te repito, por indolencia, por... Bueno, entonces, es en cuanto a eso. Otra cosa que nosotros solamente hablamos de la capital, la falta de seguridad ciudadana o la escasez de los servicios, alarmante, por ejemplo, lo que en toda la región sucede con el sistema de salud. Yo quisiera hacer una acotación en esa descripción que usted hace, convencido de lo que usted captó. Ahora bien, la observación es la siguiente: en un lugar como ese, recóndito en la distancia, no es difícil, lo mencionaba en mi pregunta hacia usted inicial, reunir uno de los tres partidos, una cantidad apreciable de personas. Entonces, ¿cómo usted distingue? Ya mencionó el entusiasmo, la intención del que esté en su casa, pero ¿cómo usted no se equivoca en esa apreciación donde 2 o 3 personas son muchas en una circunstancia así, que hay un candidato relumbrante que ha sido presidente, otro que puede llegar en este momento que es presidente, y un tercero que quiere ser presidente con un partido que tuvo varios presidentes? Entonces, ¿cómo usted asegurar que no es equivocada su apreciación? No, la fuerza del contraste, que también yo capté. El problema es no lo que se hizo en el pasado, ¿verdad? O lo que no se hizo. Usted no puede pretender que lo que no se hizo sea un tema de campaña. Eso nos lleva por otras vías también, que te voy a mencionar luego. Sino el contraste vivo. El contraste vivo, por la cantidad de escuelas que se construyeron, por el equipamiento de esas escuelas, por el nombramiento de los maestros. Lo mismo pasa con el sector salud. Entonces el contraste. Mira, uno de los eslogans, ¿verdad?, de la gente es con Leonel, porque con él vivíamos mejor. Pero ahí no hay pretensiones filosóficas. Es simplemente lo que ellos vivieron, o los padres de ellos, o los familiares de ellos, en esa época, con respecto a cosas simples, y con lo que están viviendo ahora. Mira, eso yo te hablé de Elías Piña, ¿verdad? Bueno, y algunos de sus municipios. Pero yo te voy a decir una cosa: el mismo recibimiento y la misma temática, eso que tú dices que es muy importante, bueno, las masas se conducen, y se llevan a hacer cosas, ¿verdad? Y todos tenemos esa experiencia, pero en este caso no. En este caso es la espontaneidad de la gente. ¿Y cómo tú te das cuenta de esa espontaneidad? Vuelvo y te repito, porque no la gente que está ahí, que la convocatoria, es más, yo te digo, te hago una confesión, yo nunca pensé que en esos lugares la convocatoria iba a ser así. La convocatoria, pero es la gente que está en su casa, que sale de su casa, ¿verdad?, con cualquier cosa verde, y a veces sin ella, a decir eso, que se van, con la mala palabra incluida, y eso es parte de la euforia del momento, ¿verdad? Pero se van a seguida, ¿por qué? Tú sabes otro eslogan que prima ahí: lo apaga estufas. ¿Y a qué se están haciendo referentes? Se están haciendo, pues, lo de San Juan. Mira, yo no encuentro parangones con lo que pasó en San Juan de la Maguana. Como tampoco veo que los medios, sobre todo los medios tradicionales, se han hecho eco de eso. Y fíjate, yo no te estoy hablando con sabido entusiasmo, ¿verdad?, del que está, y seguirá estando, no, y que desea que el resultado sea el que yo quiero que sea. No es eso que estamos hablando. Es que cuando yo te menciono, Gregory, la magnitud de lo que pasó en San Juan de la Maguana, la magnitud de eso, la magnitud donde, óyeme, no se podía caminar en las calles. Un recorrido que pudo durar básicamente, y yo sé de eso, por asuntos militares, lo que se hace, la organización y el orden de marcha, eso duró 3 horas o más. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente entaponaba las calles. Y ya yo te dije que de los segundos y terceras plantas, bueno, la gente expresaba su adhesión.
¿Hubo lugares donde les cogió a ustedes la noche? Sí, Porque siempre, vi unas imágenes. siempre nos tomó la noche, a excepción de comunidades que te voy a mencionar, como es el caso, por ejemplo, de Barahona, pero donde no fue que no cogió la noche, no fue que era de noche, fue que no cogió la noche. Y yo te estoy diciendo por qué. Por el entamponamiento, por la gente. Óyeme, y el interés, para que tú veas. Y eso es un señal importante, de ver al líder. De ver al líder para poderse expresar, para poderse, como nosotros decimos, en términos militares, ponerse donde el capitán lo vea. Donde el capitán lo vea. Pero como si fuera una figura mítica, ¿verdad? Y yo creo que sí. Tú sabes por qué, en términos reales, la figura mítica, ¿tú sabes cuál es la fuerza más grande? La fuerza del contraste. La fuerza del contraste, pero sin filosofía. Mira, cuando usted habla de fuerza de contraste, que lo ha mencionado, sí, específicamente me gustaría que identifique a qué se refiere. Bueno, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, te voy a decir algo. Un lugar común de toda la región, el problema de los canales de riego, que esos canales no fue que se hicieron, no, sino que se mantenían en virtud a su funcionalidad, ¿verdad? Porque se apostaba a eso. Pero yo te voy a poner un caso de lo que yo aprendí en San Juan. Tú sabes que el día 5 debió comenzar la siembra de la habichuela, que es uno de los productos emblemáticos de la región, ¿verdad? Y sobre todo para la gente más humilde, para los productores más humildes. Y resulta que no se pudo comenzar porque la deuda que a los productores, ¿verdad?, la pagaron el día antes, el día 4, ¿verdad? Naturalmente la pagaron porque Leonel Fernández llegaba a esa fecha, llegaba a ese día, ¿verdad? Entonces la pagaron. Pero tú sabes lo que no pagaron. No pagaron casi 300 millones a los tractoristas y a la maquinaria pesada, ¿verdad? Entonces no se pudo comenzar la siembra. ¿Y cuáles son las expectativas de la siembra? Y lo que dicen los productores, porque esa es otra cosa. Desde Monteplata se puso en funcionamiento un sistema de oír a los productores, no decirle a los productores, sino oír cuáles son sus quejas, de una manera muy interesante e inteligente, para hacer acopio de esas relaciones que se asientan para soportar y enriquecer los programas de gobierno, el programa de gobierno. Entonces, resulta que comenzó ahí. Después se puso en práctica en Montecristi, donde yo lo vi también. Y finalmente en Santiago Rodríguez, un evento, ¿verdad? Sin politiquería. Oí los productores, los que querían ir, y siempre los productores y empresarios y los comerciantes quieren decir su punto de vista, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasó aquí. Y entonces tú ves las quejas, no de políticos, sino de productores, comerciantes, médicos, profesores, abogados, son las mismas donde quiera. Y no son programadas porque usted lleva ahí su queja, pero no porque se lo dijo el dirigente, ¿no?, sino son sus problemas. Y los lugares comunes son los mismos. Los lugares comunes son el alto costo de la vida, son el deterioro de los servicios, la seguridad, el problema de la seguridad donde quiera, sí, no solamente en la capital, sino también tú ves ahí el problema que está pasando, el sector salud, con las mismas apremiantes situaciones en todo el sur. Y yo me temo, este es el primer recorrido que se hace. Lo que pasó en San Juan, yo te digo a ti que no hay antecedente. No hay antecedente en lo que pasó en San Juan. Ahora, más importante aún lo que pasó en Barahona. En Barahona, que es una plaza difícil. Muy difícil políticamente. Sí, bueno, tú lo sabes. Pero ¿y qué pasó ahí? Lo mismo, la misma convocatoria, tremenda, impactante, desbordante. Pero eso fue en San Cristóbal, ¿verdad? Digo, en Barahona. Bueno, pero ¿y lo que pasó después en los municipios? Los mismos, ¿y tú quieres que te diga? Los lugares comunes de las mismas quejas, que un individuo dice, bueno, pero eso es lo que dicen que digan. No. Ahí volvemos a la espontaneidad, ¿verdad? Y sobre todo, la gente humilde, la gente más desposeída. Pero esa gente desposeída, ¿tú te imaginas que en todos esos lugares decían lo mismo?
de la obra que se hizo antes, de la paralización del proceso que se llama del progreso. Pero cosas increíbles como el impacto que ha dejado el ITLA, con más de 60,000 graduados, ¿verdad? Y programas que están paralizados. Entonces, de eso es que tú hablabas del contraste, de lo que echa de menos la gente, haciendo comparaciones simples, no elaboradas, ¿verdad? De esos problemas. Bueno, eso se puede, otro programa dedicarlo a las razones de la impericia, de la falta de planificación, de la continuación, aún con todos los argumentos de las crisis, del COVID y lo demás. El problema es que está servido. Y mira, tú sabes lo que te voy a decir también. Tú como te metiste por lo político, para dar ese tinte político, se habla mucho de las alianzas, de la alianza, de rescate. Y si yo te digo que yo vi en municipios, por ejemplo, lo vi en varios municipios de Barahona, como es Tábara arriba y Tábara abajo, lleno de banderas moradas y de banderas de la Fuerza del Pueblo y de otros aliados. ¿Tú sabes por qué? Porque ya ahí está el acuerdo. Ahí está el acuerdo de forma viva. Y déjame decirte una cosa interesante. El presidente habló en esas comunidades. En cada comunidad, el presidente terminaba el recorrido hablándole a la gente, ¿verdad? Identificándose a la gente, porque es un líder cercano. Es un líder cercano, ¿verdad? Y que entonces, yo me imagino, no lo sé, porque yo no soy adivino ni psicólogo, la satisfacción que tiene que tener el presidente como dirigente político, pero sobre todo por dominicano. Que te voy a hacer un comentario de eso. Ya. Tú sabes una cosa interesante, y que es anterior, tú la puedes buscar en las fílmicas, anterior a mi llegada a la Fuerza del Pueblo, que es una cosa que me llena a mí de satisfacción y que remata de forma elocuente mi sentimiento dominicano. Yo te reto a que busques, desde que comenzó la Fuerza del Pueblo, en todas las manifestaciones, hay por lo menos 3 abanderados con el lienzo nacional y con el escudo nacional. Espontáneo. Ya, no por asignación. No, yo pienso, y si no es así, los recomiendo, que eso se institucionalice. Ya, independientemente de que sea un partido. No. Okay. Ese hombre siempre está ahí. Muy bien. Siempre está ahí. 1, 2 en o ustedes 3. se está ocurriendo. Yo lo pusiera en las 4 esquinas de la manifestación, lo pusiera yo, ¿verdad? Y en el centro. Como pasó en el centro de la bandera también, en la manifestación de la Plaza Independencia, ¿verdad? Que estaba eso ahí. Entonces ahora te digo que eso está vivo ahí. Muy bien. Ahora, ¿y lo que pasó en Asua? Asua se convirtió en intransitable. Se repitió, ¿verdad? Lo de Barahona. Yo que iba de forma adelantada, me recuerdo, el gran reclamo es, ¿y dónde viene el hombre? Y yo decía, viene atrás, y decían ellos, no es atrás, el talante adelante, como habla el pueblo, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante lo que te estoy diciendo, y eso nos lleva a que eso mismo pasó en Baní. Baní, que es otra plaza no muy fácil, ¿verdad? Hay que ver lo que pasó en Baní y lo que finalmente pasó en San Cristóbal. Entonces, una de las cosas que yo observé, más allá de las comunicaciones, de la labor periodística, ¿tú sabes dónde está la gran diferencia? La gran diferencia. Con cualquier otra opción, que mientras el gobierno y su partido se dedican a injuriar la figura, o tratar de injuriar la figura, pues recuerda que ofende no el que quiere, dice el pueblo, sino no el que quiere, sino el que puede. Entonces, fíjate un detalle interesante, que ante esa manifestación de un pueblo a otro iba creciendo. ¿Y tú sabes dónde está la diferencia? Vuelvo y te repito. La diferencia es que mientras prima la injuria, el insulto, ¿tú sabes por qué prima la injuria? Eso es militar. Eso es un elemento militar, que se me entienda bien, parte de la doctrina. Eso se llaman los fuegos de contención. Y los fuegos de contención se usan en la defensa. ¿Tú sabes por qué? En la defensa. Para contener esa avalancha
enorme, ¿verdad?, que les viene arriba, Bien, con los resultados electorales. Y entonces la diferencia está, mi querido amigo Gregory, ¿sabe dónde está? Que el discurso del presidente es propositivo. Propositivo. Más allá inclusive de sus alcances políticos. Porque te voy a decir algo. ¿Cuáles son ese carácter propositivo? En primer lugar, hay que tomar en cuenta el propósito de los bonos navideños. La idea que él planteó, la propuesta o la propuesta de la eliminación del famoso impuesto ese el anticipo del anticipo fiscal. Ahí yo me sumo a esa propuesta. No, me sumo dos veces a esa como propuesta. Tú te sumas, es anacrónico, mucha absurdo. gente, pero también te voy a decir una cosa. Yo te invito, si tú no lo conoces, para que lo conozcas. Esa propuesta agropecuaria que se lanzó en Santiago, en un nombre con alusión al bicentenario de la República, ¿verdad? Señores, solamente por esa propuesta, no solamente de producción agropecuaria, sino en sus alcances sociales, en sus alcances ecológicos, solamente esa propuesta, que es una propuesta alimentaria también, de lo que nosotros llamamos en estrategia la seguridad alimentaria, solamente esa propuesta, contenida en 3 libros que se pusieron en circulación ahí, solamente esa propuesta serviría de campaña política atendiendo el interés nacional. Eso solamente aseguraría ese tema. Mire, cuando mencioné que me sumo al anticipo, lo reitero, ojalá y este gobierno pudiera hacerlo, aunque por la circunstancia del tiempo preelectoral no creo que pueda, pero verdaderamente para quienes estamos organizados, usted tiene empresa también, pagar un anticipo o sea, es ominoso verdaderamente, claro, y muy difícil de cumplir muchas veces. O sea que quien haga eso pues tendrá mi aplauso y el de miles de personas. Quien lo logre. Y por ahí tírate también en lo que significa la política de endeudamiento de este gobierno, que es una actitud irresponsable. Bueno, pero mire, antes, para que no se me muera ese entusiasmo tan específico que recibí de usted, usted ha hecho un crossover como los vehículos que tienen una transmisión bien afinada, que pasa de primera a segunda, segunda a tercera, sin hacer mayores ruidos de la vida militar a la política. Y con esa captación que usted ha hecho de lo que ha sucedido en el sur, en el recorrido que hizo el doctor Fernández, usted ha sido un reportero muy gráfico. He observado todo el detalle que ha dado. Ahora bien, tomo una palabra suya. Hay un contraste, general Soto Jiménez, a todo eso que usted me dice, siente esa población y que de contraparte le ofrece una alternativa y solución el doctor Leonel Fernández con sus propuestas. Hay un contraste, el contraste del presidente Abinader. Mientras ustedes están en ese recorrido, él está acá en una rueda de prensa que hace semanal, o está en Washington, y en cada lugar que está, plantea, muestra y enseña con orgullo su realización de 3 años y medio al frente de los destinos del país, y da la opinión de que todo está bajo control. Bueno, él presenta ese contraste. Bueno, fíjate, eso pasa igual que lo que pasa con las encuestas, que por cierto creo que va a salir una de ellas. Fíjate, tú sabes qué es lo que sucede. Y eso es mientras, por eso te dije lo de la injuria, ¿verdad? Tratar de detener esa avalancha. Pero mientras eso está pasando, yo te he dicho a ti muchas veces en este programa que cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. Entonces, si ellos quieren hacer lo que se llama la guerra de la percepción, que es dable también, con una falsa percepción, tratando de confundirla. Si ellos quieren hacer planes con eso, bueno, que sigan ahí. Muy bien, miren, vamos. Como que dice que al reír será el llorar, ¿verdad? ¿Con qué? Con los resultados. Y de resultados estamos hablando. Hagamos una pausa para que tratemos otros temas con el general Soto Jiménez. Dentro de esos temas está la visita reciente que el señor presidente de la República ha realizado a Washington, donde se reunió con el presidente norteamericano. Venimos en breve con el general José Miguel Soto Jiménez, miembro activo, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo y presidente de Quinta República.
En breve retornamos.